¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Como decía Xavi Domènech, portavoz de En Comú Podem, hoy que se habían tomado decisiones en la Junta de Portavoces sobre los grupos parlamentarios, queríamos de nuevo recalcar la pluralidad que nos constituye y que para nosotros es una fuerza, y queríamos escenificarla aquí con los portavoces de las diferentes agrupaciones parlamentarias que nos constituyen. Queríamos manifestar también nuestra alegría y nuestra aprobación porque el Parlamento comience a trabajar. Hoy la Junta de Portavoces, la mesa ha informado en la Junta de Portavoces de un acuerdo para que se puedan ya constituir las comisiones, por lo menos las comisiones de la pasada legislatura, con lo que estamos profundamente de acuerdo, para que se puedan hacer, y nosotros entendemos que claro que se le pueden hacer actividades de control a un gobierno, aunque esté en funciones, mientras esté en funciones, porque alguien está gobernando España y entonces tendrá que explicar cosas en la medida en que sigue detentando responsabilidades, y para la tramitación de proposiciones de ley y no de ley. Nos parece que esto es una buena noticia. El Parlamento tiene que ponerse a trabajar sin dilación, tiene que ponerse a trabajar en primer lugar porque esa es la encomienda que nos han hecho los ciudadanos españoles, pero también porque tiene que mostrar ya los nuevos equilibrios y las nuevas relaciones que hay en esta Cámara, que no se parece mucho a la Cámara de la anterior, de la décima legislatura. Creemos también que el Parlamento se ponga a trabajar va a ser una demostración inmediata de cómo han cambiado las cosas y de cómo se hicieron en la pasada legislatura leyes que atentaban contra los derechos civiles, contra los derechos sociales o que favorecían la impunidad de los corruptos, para las que hoy ya no deberían dar los números. Queremos que se ponga también el Parlamento a trabajar porque va a ser el mejor retrato de que nuestro país, de que España ya ha cambiado. Nos parece también que eso muestra que hay condiciones para que las cosas sean diferentes, que hay condiciones para que se hagan leyes y políticas públicas de forma distinta. Las hay en el Parlamento, pero también las hay para la conformación de un gobierno que esté al servicio de los sectores medios, de los trabajadores, de los pensionistas, de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, que han sido los más castigados durante estos años, al tiempo que España se convertía en el segundo país más desigual de la Unión Europea. Esto no ha caído del cielo, ni ha sido ninguna ley de la naturaleza ni ninguna ley neutral de la economía. Ha sido el resultado de leyes concretas hechas contra la mayoría del pueblo español y a beneficio de una minoría que ha acumulado más riqueza que nunca. Y hoy, en el Parlamento, pero también para los posibles acuerdos de gobierno, dan los números como para una alternativa que le diga a la gente que lo ha pasado peor durante estos años: ahora las instituciones pueden estar del lado de la gente y del lado de un programa de revertir los recortes, de rescate social y ciudadano y de puesta en marcha de una economía que no deje a nadie atrás. Al respecto, tenemos que decir que los procedimientos en democracia son importantes, pero igual de importantes, por lo menos, es la voluntad política y la decisión para solucionar este impasse. No creemos que sea buena noticia que nadie se intente escudar en los procedimientos y en los tiempos para buscar excusas o para ganar tiempo. Nosotros hicimos aquí, Pablo Iglesias hizo aquí una propuesta el pasado viernes para desbloquear la situación. Recordamos la única propuesta firme, seria y transparente de gobierno que hay hasta ahora encima de la mesa. Esa propuesta permite solucionar ya una situación de bloqueo y frente a esa propuesta lo que exigimos es decisión, firmeza y compromisos. Está bien que haya trámites y que haya procedimientos legales. El Rey va a iniciar una nueva ronda de contactos. Ahora bien, esa ronda de contactos no impide, sino que al revés, debería facilitar que las diferentes opciones políticas, los diferentes grupos políticos busquen con qué tipo de compromisos están más de acuerdo y, por tanto, que cuando vayan a ver al Rey, vayan a verle con posiciones decididas y con posiciones firmes. Porque nos preguntamos si también acudirán a ver al Rey a decirle que los trámites se tienen que acabar y que los procedimientos tienen que ser respetados. No vaya a ser
que con esta ronda de procedimientos vayamos alargando semana tras semana tras semana una situación que se podría solucionar ya. Porque mientras nosotros alargamos los procedimientos, sigue habiendo familias que son desahuciadas sin alternativa habitacional, sigue habiendo gente que no tiene recursos para pagar la calefacción o sigue habiendo ciudadanos desempleados sin ninguna prestación. Esto se podría acabar si hay voluntad política para conformar un gobierno valiente al servicio de la gente que le ponga fin a este sufrimiento innecesario. Y para esto los procedimientos no deben ser una excusa, sino que deben ser facilitadores de los compromisos políticos que nosotros hemos requerido y de los que creemos que hemos dado sobradas muestras presentando la única propuesta en una situación de bloqueo en la que los líderes de los dos principales partidos políticos parecen estar compitiendo entre sí para no tener que ser ellos quien propongan ninguna propuesta de desbloqueo a esta situación de impasse. Tenemos que manifestar al mismo tiempo que en estos días, hoy mismo, pero también en los días precedentes, hemos ido conociendo sucesivos escándalos de corrupción del partido que todavía está en el Gobierno en funciones. Y esto no es un hecho aislado ni ajeno a nuestra actividad parlamentaria. Esto es un hecho que afecta de lleno a la decisión de los diferentes grupos políticos sobre cuál va a ser el siguiente Gobierno de España. La redada que a estas horas se está produciendo en Valencia contra altos dirigentes del Partido Popular Valenciano y exdirigentes de la Generalitat Valenciana o de la Diputación de Valencia es una, por si hiciera falta otra, por si a alguien le hiciera falta otra, una clara señal de aviso. Nadie que hable de regeneración democrática debería permitir, ni por activa ni por pasiva, que el Partido Popular repitiera en la Moncloa, porque a lo mejor haciéndolo se puede encontrar siendo, a lo mejor sin querer, cómplice de que dentro de una semana, de 2 o de 3, conozcamos nuevos casos que hagan sonrojarse de vergüenza a algunos. Así que pedimos responsabilidad y compromisos al resto de las fuerzas políticas para evitar, tanto por activa como por pasiva, que el Partido Popular pueda repetir en la Moncloa y, por tanto, que se prolongue otra legislatura más, que como esta de la que salimos sea la legislatura de la impunidad para la corrupción, por la cual, en medio de los años más duros para las familias españolas, algunos, saqueando las cuentas públicas, estaban haciendo inmensas fortunas. Esto implica, claro que sí, a los acuerdos de gobierno y obliga al resto de grupos políticos a manifestar si van a estar dispuestos a que el Partido Popular pueda repetir en la Moncloa o así, por el contrario, se van a comprometer con la posibilidad del cambio político y de un gobierno al servicio de la gente que más ha sufrido en estos años de crisis y también al servicio de la regeneración democrática y de cerrarle las puertas a la corrupción. Y sin más, quedamos a vuestra disposición para las preguntas que tengáis que hacer. Sí. Hola, buenas. Sí. Una pregunta. ¿Ha habido algún contacto posteriormente al del pasado fin de semana? ¿Está previsto que se pongan en contacto con el PSOE, si el PSOE no es el que hace o toma la iniciativa para resolver esto, para que cuando tenga lugar la ronda de contacto con el rey haya alguna propuesta avanzada? No ha habido más contactos que los que se han conocido por la prensa. Siempre que hay contactos nosotros informamos a los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación. Desde entonces no ha habido más contactos y nosotros nos reiteramos. Hemos estado unas cuantas semanas esperando a ver si a los partidos que inicialmente les correspondía tomaban alguna decisión y daban un paso adelante. Ninguno lo dio, así que decidimos darlo nosotros. Hay una propuesta en firme y entendemos que ahora la pelota no está en nuestro tejado, sino que son otros los que deben decir qué les parece esa propuesta y ahí pediríamos que no se buscaran excusas sobre la forma de presentarla, sobre cómo la contamos, sobre un detalle o sobre otro. Lo que creo que los ciudadanos españoles están esperando saber es si se está de acuerdo con una propuesta de giro de 180 grados con respecto a las políticas injustas e ineficaces que venía aplicando el Partido Popular para unas políticas de crecimiento, de expansión económica y de rescate social, o si, por el contrario, se va a facilitar o se va a dilatar más los tiempos, acercándonos más al escenario posible de una gran coalición de lo viejo. Entendemos que esa pelota no está en nuestro tejado, pero por si hiciera falta, ratificamos de nuevo que tenemos la mano tendida y la única propuesta de gobierno hasta el momento que puede desbloquear esta situación de impasse.
El señor Antonio Hernando acaba de decir en la rueda de prensa anterior que es tiempo de responsabilidad sin soberbia y de generosidad sin arrogancia. En las futuras negociaciones con el PSOE de esta oferta de Podemos está dispuesto a rebajar sus exigencias en esa oferta, aunque sean los puestos y no las políticas. Hemos expresado, gracias por la pregunta, hemos expresado muchas veces que no somos nosotros quienes ponemos líneas rojas para sentarnos a hablar y que por supuesto que nos podemos sentar a hablar con alguien aunque no estamos de acuerdo en todo. De hecho, esa es la condición que permite que nos podamos sentar a hablar, que como no estamos de acuerdo, vamos a ver si acercamos posturas. Pero tenemos que decir que todo esto son, a nuestro entender, declaraciones de atrezzo, porque no hay ninguna declaración de fondo sobre la propuesta que se ha puesto encima de la mesa. Así que se quiere discutir sobre los tiempos, los procedimientos o las formas. Encantados de discutir sobre todo eso, pero no hemos oído que nadie responda. ¿Podemos conformar un gobierno que en una de sus primeras actuaciones como gobierno decrete el fin de los desahucios sin alternativa habitacional y, por tanto, frene ese sufrimiento innecesario de muchas familias españolas? Sobre eso no hemos oído respuesta. Está bien que uno se manifieste sobre las formas, sobre los tonos, sobre los tiempos. Todo eso está bien, pero a nuestro entender son cuestiones accesorias y lo fundamental es tomar la decisión de qué tipo de gobierno, qué tipo de alternativa de gobierno se quiere para España. Y, por supuesto, nosotros no precondicionamos lo que puede salir de unas conversaciones o de unas negociaciones, pero para eso hace falta, en primer lugar, que se produzcan y, en segundo lugar, que se manifiesten voluntades claras. Creemos que la nuestra no ha podido ser más nítida y desde que se ha producido creemos que el resto de actores políticos se han movido mucho. De entrada, el que todavía es presidente en funciones ha tenido que dar un pequeño paso atrás, siquiera sea un pequeño paso atrás temporal, manifestando de forma aún más evidente que hay condiciones para que haya cambio político. Aquí. Se barajaba la posibilidad de que la ronda de contactos terminara el viernes, finalmente termina el martes, por tanto, Pedro Sánchez acudirá a Zarzuela después del Comité Federal. ¿Qué implica eso? Que los contactos se alarguen hasta el martes. Y luego, ¿qué esperan de ese Comité Federal? Si cree que los varones socialistas frenarán esa propuesta que ustedes lanzaban el viernes. Gracias por la pregunta. La respondo con una sola respuesta porque me parece que son dos cuestiones convergentes. Somos extraordinariamente respetuosos con la vida interna de las demás formaciones políticas y cada formación política tendrá que decidir en sus organismos si va hacia un lado o si va hacia otro. Lo que no se puede decidir eternamente es que se va a dos lados contradictorios a la vez. Entonces, en algún momento habrá que tomar, el resto de formaciones políticas tendrán que posicionarse con respecto a lo que quieren. Creemos que hasta ahora la que tiene fundamentalmente que decidirse es el Partido Socialista. El Partido Popular ha decidido dar un pequeño paso atrás y seguir presionando para que se pueda producir la gran coalición. Ciudadanos, que venía a cambiar la política española, tiene como gran apuesta para cambiar la política española que los dos partidos que se han alternado ahora gobiernen juntos. Y nosotros hemos hecho una propuesta alternativa de gobierno del cambio. Le corresponderá al Partido Socialista, en todo caso, tomar una decisión y suponemos que así lo comunicará. Pero somos muy respetuosos con la vida de los organismos internos de otras formaciones políticas y decidirán lo que les parezca mejor a sus bases, a sus militantes, a sus votantes o a sus dirigentes. Señor Errejón, aquí. En caso de que Pedro Sánchez y Rajoy en esta segunda vuelta declinen formar gobierno, Podemos son los terceros en la lista, ¿estarían dispuestos a aceptar esa responsabilidad si se lo pide el rey? Lo digo porque ya se ha hablado en algunos medios de que el rey igual se lo podría pedir a Albert Rivera, que son los cuartos. Gracias. Gracias por la pregunta. Creo que si por algo hemos destacado en nuestros escasos 2 años de existencia ha sido porque nos atrevemos a las cosas y vamos en serio. Ahora bien, creemos que no podríamos dar un espectáculo lamentable según el cual la primera fuerza a la que le corresponde dice que todavía no se atreve, la segunda fuerza dice que todavía no se atreve, el rey decide saltar a la cuarta fuerza a ver si es una cara más simpática para que gobiernen los dos partidos políticos viejos tradicionales. Creemos que eso sería un espectáculo más propio de Trecerrue del Percebe. Eso significa que, en nuestra opinión, primero le corresponde a los partidos políticos tradicionales definirse y decir cuál es la alternativa. Está bien que uno dé un paso táctico atrás, como el de Mariano Rajoy. No es una mala jugada pensando en su partido. Pensando en España, no sé si es tan buena, pero no es una mala jugada pensando en su partido. Pero debería decidir o debería explicarle a los españoles cuáles son las condiciones de ese primer paso atrás y si lo va a mantener o no, o a qué está esperando. Y creo que al señor Sánchez le correspondería lo mismo. Nosotros hemos hecho nuestra parte para desbloquear la situación. O sea, que tampoco que es aceptarían. poner encima de la mesa un acuerdo de gobierno. Creemos, perdón. No, digo, tampoco aceptarían. Creemos que no nos corresponde a nosotros. Nosotros hemos sido
todo lo más lejos que la voluntad popular expresada en las urnas ha expresado. Por eso hemos dicho que queremos un gobierno proporcional, que respete lo que ha salido de las urnas, que es básicamente que entre el Partido Socialista y nosotros ha habido 300.000 votos y que, por tanto, la relación tiene que reflejarse en un posible o hipotético gobierno del cambio. Pero entendemos que no nos corresponde a nosotros. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para desbloquear la situación, que es, insisto, poner una propuesta de gobierno encima de la mesa. Y son otros los que tienen que decidirse. Y no queremos solucionar esa papeleta básicamente porque es que les corresponde a otros por responsabilidad e incluso por la aritmética. Y sería bueno que los otros no buscaran ni excusas ni más dilaciones. Y buenas tardes. Volviendo a la propuesta de Podemos, quería saber, hoy martes, ¿cuál es su sensación sobre, digamos, la voluntad que perciben en Pedro Sánchez y en el Partido Socialista de sentarse a negociar? Han pasado unos días, el secretario general del PSOE dice que quiere respetar los tiempos, pero ¿qué voluntad perciben al respecto? Y en segundo lugar, la decisión de Ada Colau de impulsar un partido en Cataluña, quería saber cómo evalúan o cómo analizan que pueda determinar el futuro de Podem en Cataluña, en esa comunidad. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Con respecto a la primera pregunta, tengo que decir con toda la honestidad que no lo tenemos muy claro, porque hemos escuchado señales contradictorias. Hemos visto hablar de la posibilidad de un gobierno que ponga las instituciones al servicio de la gente más golpeada durante estos años de crisis, pero también al mismo tiempo hemos visto quién se escudaba, de nuevo, o en las formas o en los tiempos para no posicionarse, o quien salía con palabras, en nuestra opinión, muy gruesas, que escondían detrás de formas muy gruesas que no hay decisión sobre qué orientación tomar. Así que lo que tenemos que decir es que seguimos a la espera, recibiendo señales diferentes y, como siempre, con la mano tendida, pero también con un compromiso firme para qué podría hacer un gobierno al servicio de la gente, un gobierno de cambio, en los 100 primeros días en materia de rescate ciudadano, en materia de regeneración democrática o en materia de mejorar las relaciones para un nuevo pacto y un nuevo acuerdo territorial de convivencia. Con respecto a las declaraciones de ayer de los compañeros de Barcelona en Comú, de Ada Colau y de Xavi Domènech, sobre la necesidad de una fuerza política específicamente catalana en Cataluña, tenemos que decir que es algo que compartimos y que llevamos compartiendo desde hace mucho y que además los resultados electorales por los cuales En Comú Podem gana las elecciones generales en Cataluña nos parece que lo reafirman, que lo ratifican y que suponen una demanda popular de construcción de un espacio político catalán con una relación fraterna, directa e inmediata con Podemos, pero digamos, específicamente anclado a la realidad política catalana. Estamos profundamente de acuerdo y compartimos todos que en ese espacio Podem es una pieza fundamental sin el cual no tendría la potencia que ha tenido En Comú Podem. Eso lo compartimos todos y se tendrán que ir produciendo los pasos dentro de las diferentes organizaciones o espacios de confluencia para que se conforme esa organización política que todos deseamos. Hola, buenas tardes. Dice que no ponen líneas rojas, pero me gustaría saber si lo que pidió el viernes Pablo Iglesias es negociable o no. ¿Es negociable la vicepresidencia? ¿Es negociable ciertos ministerios? Y segundo, en Cataluña barajan que desaparezca la marca Podemos para integrarse en este nuevo partido que planteó ayer Ada Colau. Muchas gracias. Gracias, Miriam, por la pregunta. Con respecto a nuestras propuestas, todas nuestras propuestas están obviamente sometidas a que lleguemos a un acuerdo y después, en nuestro caso, a que lo reafirmen todos los inscritos en Podemos a través de un referéndum. Todas. Ahora bien, creemos que la composición de un gobierno de cambio para ser fiel al mandato de las urnas el 20 de diciembre tiene que reflejar esa composición proporcional del gobierno. Esa composición proporcional no nos ha dado a nosotros la condición de estar en el lugar de ser la primera fuerza o la fuerza que conduzca ese posible gobierno, pero sí nos han dado una posición muy cercana a esta primera fuerza que pudiera conducir un gobierno del cambio, extraordinariamente cercana y, por tanto, creemos que exige un gobierno de composición proporcional. Además de eso, nuestro compromiso para que haya un gobierno de cambio es que tengamos representantes que lo garanticen. Creemos que los españoles tienen un ejemplo en los ayuntamientos del cambio.
Hay más de un 25% de la población española que está ya gobernada en sus municipios, en sus ayuntamientos, por alcaldes y alcaldesas del cambio político, que han demostrado que no les tiembla la mano cuando a la hora de elegir entre los privilegiados y la mayoría social y la gente, deciden a favor de la gente. Así que creemos que haya representantes del cambio político, que haya representantes de aquellos a los que no les tiembla la mano cuando tienen que elegir por la gente en esa composición proporcional del Gobierno, es una garantía. Es una garantía, en primer lugar, de nuestra responsabilidad, de nuestra corresponsabilidad con la propuesta. Entonces me estás diciendo que, por ejemplo, la vicepresidencia no es de ninguna manera negociable. Decimos que nos parece que un Gobierno, para ser del cambio, tiene que tener composición proporcional. Creemos que lo que hemos propuesto refleja esa proporcionalidad y, además, es una garantía, uno, de que nos corresponsabilizamos de la propuesta. Lanzamos una propuesta y estamos dispuestos a llevarla hasta el final y ponemos a algunos de nuestros principales compañeros para que acompañen esa propuesta. Vamos en serio con la propuesta, por eso nos corresponsabilizamos. Y, en segundo lugar, creemos que la composición proporcional ayuda a que a nadie le quepan dudas de que ese Gobierno no va a hacer algo a lo que hemos estado acostumbrados en las últimas legislaturas, sobre todo para determinadas formaciones políticas, que es estar al lado de la gente en campaña electoral y legislar después al servicio de los privilegiados, que precisamente por esa razón hoy viven mucho mejor que antes, mientras la gran mayoría vive peor. La forma de comprometernos con la propuesta, de garantizar la corresponsabilidad y de asegurar que se produce ese giro en unas políticas injustas es acompañar la propuesta y exigir que tiene que haber un Gobierno proporcional a cómo votaron los españoles. Con respecto a la composición de la fuerza política catalana, esto es un proceso largo que se tiene que producir en todas las organizaciones, que tiene que llevar un debate social que haga que toda la gente que se ilusionó, que hizo campaña, que conformó comités territoriales de En Comú Podem, acompañen y construyan con sus propias manos esa organización catalana que refleje la fuerza y la potencia que mostraron las urnas el 20 de diciembre. Así que es un proceso largo en el cual se tendrán que entender y tendremos que acabar de confluir, digamos, y de darnos la mano por si hiciera falta que nos la diéramos más veces, o abrazarnos por si hiciera falta que nos abrazáramos más veces, todas las fuerzas políticas catalanas. Podem es una fuerza política catalana que tiene que tomar sus propias decisiones, pero que ha estado integrada en Comú Podem y que ha leído cuál es la demanda de los electores catalanes y la ilusión expresada. Y la última, ¿barajan alguna fecha? ¿Alguna fecha para, perdón? ¿Para construir lo de Cataluña? No, ese es un proceso que va a ir lento, que se va a producir paso a paso, que vamos a trabajar con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucho cariño, porque fuimos la primera fuerza política en las urnas y queremos ser también la primera fuerza política en términos organizativos. Y eso lo hemos expresado muchas veces cada vez que alguien nos preguntaba sobre los diferentes tipos de acuerdos. Los acuerdos van a un ritmo diferente de los titulares. Los titulares van muy rápido y los acuerdos se tienen que producir con cariño y cocinar lentamente. Y estamos seguros que así se va a producir. Si os parece una pregunta más, que tenemos gente esperándonos. Sí, señor Errejón, usted dice que da los números para un gobierno de izquierdas, pero lo ha dicho, cambio. Bueno, de cambio, perdón. Discúlpeme. Pero si se repasan esos mismos números, la suma de PSOE, Podemos, sus confluencias, Compromís, Izquierda Unida, es menos que PP más Ciudadanos. Entonces, mi pregunta es, bueno, ustedes son necesarios, pero no suficientes por esa aritmética de la que acabo de decir. Querría saber si usted cree que el PSOE debería negociar con Esquerra Republicana y Democracia y Libertad, que además es un partido centro-derecha o liberal, usted me lo definirá, o si entiende que para el PSOE crean que no tiene nada que hablar con partidos que en el Parlamento de Cataluña han iniciado un proceso directamente de desconexión de España. Gracias. Gracias por la pregunta. Tengo que decir que la suma de las formaciones que podrían apostar por un gobierno de cambio representan muchos más votos de españoles que la suma que podría apostar por el continuismo. Como tenemos un sistema electoral marcadamente injusto que hace que los votos no valgan igual según en qué provincia se efectúen o en qué provincia se emitan, la suma de escaños es diferente. No obstante, ahí tenemos que notar una diferencia sustancial. Una propuesta de gobierno de cambio tiene las puertas abiertas a negociar con muchos grupos parlamentarios diferentes, precisamente porque hemos mostrado en lo social, en lo democrático y en lo territorial mucha mayor capacidad de comprensión y de trenzar alianzas de las que ha demostrado el Partido Popular. El Partido Popular ahora se sorprende de que le cueste encontrar socios con los que pactar.
pero no parece un hecho demasiado sorprendente a la vista de cómo ha gobernado la pasada legislatura. Si uno gobierna aplicando el rodillo y despreciando al resto de formaciones políticas, o peor, riéndose de sensibilidades sociales cada vez más grandes que todavía no estaban en las instituciones y a las que nos recomendaron con insistencia machacona que nos presentáramos a las elecciones, si uno gobierna de esa forma, luego no se puede sorprender de que le cueste encontrar, salvo en su muleta, de que le cueste encontrar actores que le quieran tender la mano. Creo, además, que las noticias que van saliendo sobre escándalos de corrupción y de saqueo en administraciones y en entidades públicas que gobernaba el Partido Popular no solo no ayudan, sino que dificultan a que nadie, aunque solo sea por rubor público, esté dispuesto, o por lo menos debería ser así, esté dispuesto a tenderle la mano al Partido Popular. En ese tiempo, en ese caso, pudiera ser además que el tiempo juegue en contra del Partido Popular. Como el Partido Popular no sabe cuáles van a ser los siguientes escándalos por los cuales la Guardia Civil va a estar arrestando a algunos de sus dirigentes, creo que tiene dificultades en predecir para las siguientes semanas a quién le va a poder tender la mano o cuánto de atractiva va a ser esa mano, porque el paso del tiempo va ofreciendo, por si a alguien le hiciera falta, más ejemplos de que la regeneración democrática y la repetición de un gobierno del Partido Popular son dos cosas que van en sentido diametralmente opuesto y por eso se le dificulta también o tiene más difícil pactar o tenderle la mano a otras formaciones. Sí, ha hablado de la buena relación con En Comú Podem, no simplemente una. Acaba de mandar las bases de unos diputados de Podem, acaban de mandar un ultimátum a diputados de Iniciativa para la posibilidad de que se rompa Catalunya Sí que es pot en el Parlament en Cataluña. ¿Cómo valoran esas diferencias entre ciertos diputados de Podemos y Iniciativa en el Parlament? Gracias. No conozco ninguna propuesta, que en todo caso no es un ultimátum. Nosotros tenemos la voluntad, hemos construido candidaturas conjuntas en las elecciones catalanas y en las elecciones generales que ganaron las elecciones. Vamos a seguir dando pasos para construirlas conjuntas con el respeto y el cariño que nos tenemos entre organizaciones fraternas y entre organizaciones hermanas que hemos sabido hacer de la diversidad fuerza como para ganar las elecciones en Cataluña. Bueno, muchas gracias. Nos seguimos viendo los martes. Yo creo que el Partido Socialista debería bajar el tono y debería no buscar excusas. Hay una oferta de gobierno. No le pedimos al Partido Socialista que le parezca bien toda la oferta de gobierno, que le parezca bien la forma de comunicarlo. A nosotros sí que nos parece bien. Pero no le pedimos que esté de acuerdo con todo eso. Le pedimos que se defina. Tendrá sus plazos, sus momentos y sus decisiones internas. Y somos muy respetuosos con ellas. Pero en algún momento tendrá que decidirse